mi cara, gente, o no? Felipe, decisión ejecutiva. ¿Pongo mi cara mal afeitada en mi casa o lo dejo así a oscuro? Yo creo que no, por tema más que de internet. Al usar internet de casa es mejor no usar banda de ancha en esas cosas medio superfluas. Ok, de acuerdo. Perfecto. Entonces, no sé por qué razón dice que vamos por 29 minutos y 14 segundos con esta grabación. Pero bueno, espero que no sea cierto. Está El tiempo grabando, ese es ¿no? cuando, sí, está grabando, el tiempo indica cuándo arranqué la reunión, no cuándo arrancaste a grabar. Perfecto. Entonces yo aprieto F5 acá. Y estamos en estos 3 videitos más de formación diferida en arenas. ¿Ok? Entonces nos queda de formación diferida en arenas que nos quedó la semana pasada, introducción a modelos de estado crítico, teoría, tensión de latancia y modelo Count-Clay. Vamos a bailar hoy. Hoy vamos a bailar. Bien. De formación diferida en arenas. Déjame encontrarla. Aquí está. La semana pasada hablamos de una introducción al Soft Soil Crete Model y a los procesos de deformación diferida en arcillas. También existen procesos de deformación diferida en arenas y gravas de 2 fuentes completamente diferentes. Una es la ruptura diferida de granos por la acción sostenida de cargas y otra es la ruptura de partículas por cambios en la humedad del aire que hay entre las partículas para gravas y escolleras no saturadas. Yo invité al profesor Luciano Oldekop, que fue quien desarrolló la teoría argentino, que trabaja en San Juan, que fue quien desarrolló la teoría del colapso de enrocado junto con Eduardo Alonso en la UPC. Le pedí que él nos hiciera una clase sobre su tesis y sobre los trabajos que él ha estado haciendo en suelos no saturados, y eso va a ocurrir en 1 o 2 semanas, o el viernes que viene o el otro, no el otro que es Viernes Santo, el otro, y vamos a disfrutar de escucharlo a Luciano, decirnos él en primera persona los mecanismos de colapso de enrocados. Así que esta presentación se refiere a los mecanismos de deformación diferida de arenas y gravas saturadas, o sea, bajo el agua. Bien. Repasemos que hay efectos dependientes de la velocidad del tiempo, como la deformación diferida y relajación, en el cual si uno aplica una carga y la mantiene sostenida en el tiempo, la deformación sigue creciendo con el tiempo y le decimos deformación diferida o creep. Y si uno mantiene una deformación impuesta y deja pasar el tiempo, uno observa que cae la tensión a deformación constante y a eso lo decimos relajación. Hay 2 formas típicas del comportamiento de los suelos finos acá a la izquierda y suelos gruesos a la derecha. En los suelos finos entra perfecto en la teoría de viscoplasticidad, en la cual la función de fluencia depende de la velocidad de deformación, epsilon punto. Entonces, si uno deforma a 1% por hora, 1% por minuto o 1% por segundo, puede tener diferentes resistencias, y esto que está acá dibujado, ustedes lo pueden reproducir con el Soft Soil Crete Model que les expliqué la semana pasada perfectamente. Ese se puede reproducir. Es el comportamiento digamos, canónico de los materiales viscoplásticos. Pero no se portan así las arenas, las gravas y los enrocados. De eso es la presentación esta. Ocurre que vos podés ensayar a 1% por día, 1% por minuto y 1% por segundo y tenés la misma curva, carga, desplazamiento. No hay efecto de la velocidad de la carga. Y uno puede cargar a 1% por día, salta a 1% por minuto y de un saltito instantáneamente cae y vuelve a recuperar la siguiente posición. No es que se quede arriba como acá, sino que baja, y uno baja la velocidad y esto cae, pero enseguida se recupera. Entonces, comportamientos de arenas, gravas y enrocados totalmente diferente al comportamiento de arcillas y relaves finos. Relave es el producto de minería, es un material artificial. Y entonces hoy nos vamos a concentrar en qué pasa acá.
por qué es así y qué podemos hacer para moderarlo. Empecemos por ver el comportamiento de las arenas en el edómetro. Entonces, imaginemos una arena saturada colocada en un molde de un edómetro, de ensayo de consolidación unidimensional. Tomamos una arena suelta y una arena muy, muy densa. Entonces, imaginemos entonces que tenemos, esta es nuestra pastilla, que ahora sabemos que este material es una arena, le aplicamos una carga, y para esa carga, sigma VC, tensión vertical de consolidación, el material está normalmente consolidado. Lo apretamos bien apretado para que quede normalmente consolidado. La pregunta es, ¿hay deformación diferida? ¿O ponemos la carga, termina la consolidación, como este material tiene alta permeabilidad, ponemos la carga, termina la consolidación en 10-15 segundos y eso se queda quieto para siempre? Pregunta. Segunda pregunta, ¿se porta igual una arena suelta que una arena densa? Bueno, esto es lo que se aprecia. Una arena suelta no se sobreconsolida por el paso del tiempo. O sea, si nosotros aplicamos una carga y dejamos la carga mantenida a lo largo del tiempo, observamos que existe una reducción de altura. Esto equivale a 3 días de compresión secundaria. Entonces, una arena suelta, le dejamos una carga en 3 días y baja. O sea, hay compresión secundaria en la arena. Esta compresión secundaria, voy para atrás, puede estar relacionado con el hecho de que dure la carga, pero no con la velocidad de carga, porque en este escaloncito, la compresión primaria ocurre en segundos. O sea, ponemos la carga y a los 10 segundos ya no queda ninguna presión neutra ahí adentro, y a partir de ahí, todos los 3 días son de compresión secundaria, y en una arena suelta vemos que se reduce la carga. Pero si luego aumentamos la carga lentamente, vemos que retoma la curva original. O sea, en una arena suelta lo que vemos es un escalón y vuelve. Muy parecido a lo que habíamos visto en una arcilla en la semana pasada. Cuando repetimos la experiencia, aquí se cargó, descargó, cargó, descargó hasta que la arena quedó densa. Cuando repetimos la experiencia con la arena densa, cargamos, llegamos acá y aplicamos los 3 días de compresión secundaria. Estos 3 días de compresión secundaria también producen una reducción de la relación de vacíos. Es la misma arena, ¿eh? Aquí cargamos, descargamos, cargamos, descargamos, cargamos. La relación de vacíos que tenía acá arriba, cuando la decíamos suelta, era 0,68. Aquí es 0,666. Las diferencias son la nada misma. Sin embargo, aquí ya está más densa que un cierto valor límite, y entonces cuando le aplicamos una carga sostenida, tiene deformación diferida, igual que acá. Pero cuando retomamos la carga, en vez de acoplarse a la curva virgen desde abajo, se pasa. Entonces acá vemos esto, tac, y retoma de abajo. Acá vemos, tac, pasa, cae y retoma. Y esto genera un escaloncito aquí que se parece muchísimo a una presión de preconsolidación. O sea, para alguien que no sabe todo esto, como nosotros si pudiéramos sacar una muestra perfectamente inalterada, esto tiene esta pinta. Tac, tac, tac. Y esa pinta ya tiene nombre, y es la de un material que tiene una estructuración o una cementación o una preconsolidación muy grande. Bueno, no estoy logrando que me responda. Ahí sí me responde. Track y borro. Ya aprendí a borrar. Bien, entonces, una arena suelta no se sobreconsolida. ¿Qué quiere decir? Que cuando está acá, si tomamos la carga, no se aprecia una
cambio de comportamiento de preconsolidado normalmente consolidado. Y una arena densa entre, ¿cómo se llama esto? Comillas, entre comillas, se sobreconsolida. Y vamos a creer que es porque los contactos que hay en una arena densa están todos rodeados y están siempre quietos, y que las fuerzas entre los contactos son de similar valor. En cambio, en una arena densa eso no es lo que pasa. Digamos, explica como que si una arena está menos densa y tiene una estructura como esta, noten que la diferencia de relación de vacíos es muy poquitita, y otra tiene una estructura como esta. Para la primera de las dos, para la que es un poco menos densa, el paso del tiempo termina corriendo esta bolita para afuera porque se puede mover. O sea, algunos contactos o algunas partículas no tienen suficientes, digámosle, vínculos con el resto de las partículas y se pueden mover, y eso produce una importante deformación diferida. Y si la cosa está suficientemente densa, como está acá a la derecha, entonces ya no se pueden mover las partículas entre sí, y al no poderse mover empieza a pasar el tiempo y empieza a haber mecanismos que incrementan temporalmente la resistencia, no temporalmente, digamos, por el paso del tiempo, la resistencia de los contactos. Es algo muy frágil. En cuanto esto se deforma un poquitito y imponemos un cambio de carga que mueve un poquitito la cosa, todos estos puntitos gorditos se desarman. Pero, por lo menos, al estar suficientemente densa como para que las partículas no se muevan entre sí y los contactos se queden quietos, se ve este fenómeno de incremento temporal de resistencia y rigidez. Se puede medir el cambio de velocidad de propagación de ondas de corte por esto. En cambio, como en este momento aplico la carga y a los 10 minutos esta se movió, al moverse esta y esta, entre comillas, rejuvenece sus contactos. Entonces, lo que parece explicar que las arenas más densas tienen este efecto de sobreconsolidación es que los contactos quietos y las fuerzas entre similar valor favorecen, y va entre comillas, la soldadura marginal entre contactos que están quietos. Vamos a hacer un zoom y vemos que si tenemos una arena densa, estamos hablando aquí de llegar hasta esta carga, y esta carga la mantenemos suficiente. El asentamiento es pequeñísimo, pequeñísimo. Pero cuando le pedimos que retome, no vuelve acá, se pasa ampliamente y cae y retoma. Entonces, en arenas densas, la preconsolidación puede producir, la preconsolidación se puede producir por estructuración, por el simple paso del tiempo y el envejecimiento de los contactos en una cierta posición. Y esta no es una reducción de la relación de vacíos por Cripps. En una arcilla, para ver este bump, quiere decir que tenemos que haber llegado, para llegar aquí, tenemos que haber llegado a esta reducción de relación de vacíos. Se los dibujo, vengo acá, tengo que haber llegado acá para que, retomando, vea el cambio de comportamiento ahí. O, si lo quiero ver en este punto, tengo que haber caminado este trayecto de acá hasta acá por la rama sobreconsolidada para volver a tomar esta pendiente aquí. Eso no es lo que pasa en una arena densa. Lo anterior que acabo de explicar para arcillas, para una arena densa, suficiente tiempo apenas produce una reducción de la relación de vacíos. Es apenas el cambio en la relación de vacíos. Sin embargo, alcanza que las partículas estén quietas, soldándose entre sí un poquito, para después tener una preconsolidación aparente que cuando la pasamos, la cosa se derrumba y retoma el comportamiento del material amasado. Muy lindo, muy difícil de creer, pero bueno, pero como es experimental, afortunadamente los ensayos hablan por nosotros. Y en el edómetro no se ve muy bien, pero
Leigh, en los años 2008 a 2010, hizo un montón de ensayos que voy a recorrer ahora con ustedes, que ya había hablado muy rápidamente de la primera parte del primer semestre, pero los vamos a recorrer con un poco más de detalle para explicar qué es lo que pasa en las arenas y gravas con las deformaciones diferidas en el tiempo. ¿Por qué nos interesa? Porque las presas de materiales sueltos se deforman con el tiempo y no se puede explicar con un mecanismo de creep como el del Soft Soil Creep Model así nomás. Simplemente no se puede usar eso. Tenemos que encontrar por qué para poder saber cómo modelarlo. Entonces, efecto de la velocidad de carga en el ensayo triaxial. Aquí tenemos, esta es parte del trabajo de Leigh, entonces aquí tenemos estas, son diferentes curvas sigma epsilon en ensayo triaxial, donde tenemos 1,7% por minuto y el más bajo 0,007% por minuto. Estamos hablando de, no sé, 1000 veces el cambio de velocidad, y vos podés multiplicar por 1000 la velocidad de deformación, te da la misma curva. Vos aquí en este otro ejercicio tenés, vamos cargando, aquí se cambió la velocidad, acá se cambió la velocidad, aquí se cambió la velocidad y cambió la velocidad 256 veces para arriba y para abajo, y cuando la velocidad la dejás caer 256 veces, cae un partidito, pero inmediatamente retoma la curva original. Cuando multiplicás por 256, da un saltito, pero enseguida retoma. Nada que ver con lo que hubiera hecho una arcilla, que habría hecho hasta acá, cae la velocidad, hubiera ido por abajo hasta acá, retoma, llega hasta acá, baja aquí, hubiera ido por abajo, retoma y va por arriba. No es lo que hace una arena y una grava, completamente diferente. Y cuando miramos estos mismos resultados en la curva de deformación volumétrica contra deformación axial, vemos también que el cambio de velocidad por bruto, que es 256 veces, prácticamente no tiene efecto. Acá tiene un poquito de efecto. ¿Qué pasó acá? Bueno, ¿qué pasó? Acá nos hemos permitido bajar la velocidad 256 veces y en hacerlo hubo una reducción de un aumento de la velocidad con la que se reduce el volumen. Noten que ya estamos en un rango de tensiones que está cercano a la falla. Esto se va a entender un poco mejor con las filminas que vienen. Así que bueno, cambiemos de material y repitamos el ejercicio, y en vez de usar una arena de coral que tiene baja resistencia de granos y aplicar acá cargas de 600, 800, 1000 kPa, 2 años más tarde, Leigh mandó a otro estudiante a hacer lo mismo, y ahora usamos una arena cuarcítica, y en vez de 600 u 800 kPa, estamos hablando de 15.000 kPa de sigma desviador. Y acá tenemos otra vez diferencias bien de 0,6 a 0,002% por minuto, y básicamente la misma respuesta en carga y en descarga, tanto en deformación, en carga, desplazamiento, como en deformación volumétrica, deformación axial. Y esto muestra, ¿puedo ir para atrás? Esto muestra que en estas arenas todas las velocidades de carga dan la misma curva tensión-deformación, y que violentos cambios en la velocidad de carga solo producen pequeños saltitos que enseguida se recuperan. Pequeños saltitos, grandes cambios de velocidad con la misma curva. Pero ahora dejemos que pase el tiempo, que es totalmente distinto. Ahora lo que hacemos no es 1% por minuto, pero los granos se siguen moviendo. No, no, no. Ahora, llegamos hasta una cierta carga y dejamos la carga constante en serio. A 0% por minuto, quieta. Ahora, un día. Pasa un día y hay una seria y significativa deformación diferida. Esto es deformación diferida que está ocurriendo porque la muestra paramos la velocidad de avance a 0. ¿Y qué está pasando? Y los granos se están reacomodando un poco y algún que otro grano se está rompiendo, porque claro, cuando un grano se mueve y deja al vecino sin
suficiente apoyo, este tiene más tensiones y algunos se correrán y otros se romperán. Son procesos que necesitan tiempo, porque este último grano necesita capaz que 3, 4, 5 minutos para romperse. Después que se rompe, ahora el tercer grano es el que se quedó solo en la batalla. Y bueno, y entonces esto es una deformación adicional que vemos durante el como es día. Hice un poquito de zoom para que la veamos un poquitito mejor. Cuando termina el día, estamos bien abajo de la curva negra que hubiera sido la de que tendríamos si hubiéramos mantenido la velocidad de carga constante. Y si retomamos aquí, vamos a tomar una enorme rigidez, mucho mayor que la rigidez inicial. Una enorme rigidez. Y nos pasamos un poquitito, y ¡boom! Se deforma de golpe, se desacomodan estos granitos soldados, si quieren soñarlo así, se deforma de golpe y va esencialmente a recuperar la carga. Se pasa, se deforma de golpe. ¿Para atrás? Es esto mismo, pero en un ensayo traxial. Entonces, lo que acá es compresión secundaria en el edómetro es deformación diferida o compresión secundaria en el triaxial. Y este pump en inglés, este saltito, este pocito que estamos viendo de la curva de tensión de formación, también existe en la curva de formación volumétrica de formación axial. O sea que cuando uno para y espera, se aprecian cambios en la curva de formación volumétrica de formación axial. O sea, si uno pone una tensión desviadora y la mantiene, hay cambios de volúmenes asociados. Y eso pasa en los enrocados. Vos ponés una presa, la dejas ahí y hay cambios de volúmenes asociados a este fenómeno. Y esto es con muestras saturadas. No tiene nada que ver con los fenómenos de colapso que va a mencionar Luciano en su clase. En realidad no es que no tenga nada que ver, tiene mucho que ver, digamos, pero no está referido a cambios de humedad. Esto es todo con muestras saturadas. Entonces, deformación diferida a carga constante. Entonces aparece una especie de rango elástico muy rígido, acá, este saltito, y una especie de sobreresistencia. O sea, se pasa, pero después golpea y se va. También vemos que la carga diferida produce un asentamiento adicional o una disminución de volumen adicional. Esto es interesante porque también nos ayuda a entender por qué nos va bien cuando medimos la rigidez a baja deformación con los suelos in situ. Cuando nosotros vamos al terreno, a la superficie del terreno, nos paramos aquí, y este terreno tiene un estado de tensiones, sigma H, sigma B, que no es isotrópico. Pero si nosotros acá en el terreno, con un martillo, damos un golpe y se propagan ondas, y medimos la velocidad de propagación de ondas en el terreno, asociamos esta velocidad de propagación de ondas a la rigidez inicial del material. O sea, en la curva sigma epsilon lo asociamos a la rigidez inicial. Pero habíamos dicho que sigma H y sigma B no eran iguales, o sea que ya estaba por acá el terreno cuando nosotros llegamos a golpearlo. ¿Por qué no tenemos que medir la rigidez que corresponde a esto? ¿Por qué no? Porque antes que nosotros golpeemos, el terreno había estado suficiente tiempo quieto como para que ocurra esto. Entonces, cuando venimos y medimos en todo el terreno un ensayo de sísmica de refracción o algo por el estilo, en realidad estamos midiendo esto. Que en este caso, que tenemos una muestra artificial, su rigidez inicial es muy baja, su rigidez instantánea con este fenómeno es mucho más alta, pero en muestras naturales no es así. Si esto hubiera sido una muestra natural, hubiera tenido una pinta como esta, ¿no? Y también hubiéramos tenido una rigidez inicial más parecida a esta que está marcada acá. Bueno, esto es haber mantenido la carga constante una cierta cantidad de tiempo.
Esto es efecto del tiempo, del paso de los días, no de la velocidad de formación en tanto por ciento por minuto. Ahora vamos a hacer una descarga y después una carga constante. Y aquí podemos ver que existe una deformación diferida, pero que es muchísimo menor. Así que acá lo que tenemos es carga, una descarga impuesta. Esta descarga que está acá, no es que esperamos si se cayó hasta acá. No fue lo que pasó. Cargamos, descargamos, volvemos a cargar. Y la descarga y carga, esta la hacemos durar un día. Entonces, aquí tenemos el tiempo, que estamos en abscisas, el tiempo y la deformación, y aquí podemos ver que si nosotros no hacemos este asunto y esperamos un día, la deformación a carga constante crece y crece y crece. Pero si nosotros, antes de hacer el fenómeno de dejar la carga mantenida, descargamos y volvemos a cargar, existe un enorme lapso de tiempo muy significativo en el cual no se ve ninguna deformación y después empieza a aparecer el fenómeno. Da la impresión de que si nosotros estamos cargando, tenemos muchas partículas y muchos contactos que están al borde de deslizar. Da la impresión que si yo vengo cargando y sigo cargando, estos se están moviendo entre sí. Todos estos se están moviendo entre sí. Está ok. En algún momento paro y me quedo quieto. En ese momento, este contacto ya tiene sus fuerzas, sus tensiones de contacto ya están en falla porque se venía moviendo. O sea, estos dos contactos se estaban deslizando. Me quedo quieto y esto produce una deformación adicional en un día. Pero si yo llego hasta aquí y este contacto estaba en falla, o sea, eran dos granitos que se estaban moviendo entre sí, y produjo, voy a simbolizar que se estaban moviendo con las fuerzas inclinadas el ángulo de fricción interna. Bien grande la fuerza para que se entienda. La fuerza inclinada, el ángulo de fricción interna entre los dos granitos. Se estaban moviendo. Pero si yo descargo, cambio completamente la orientación de la resultante entre estos dos granos. Por ejemplo, la pongo así. Y si ahora vuelvo a cargar, puede pasar que este grano falla, pero muchísimos no, van a quedar en una situación muy lejos de la que corresponde a la inclinación que inicia el desplazamiento. Entonces, es las fuerzas entre contactos que las he cambiado muy significativamente por haber agregado el escalón de descarga y recarga en el proceso de espera de un día. Entonces, aquí tengo la curva de formación volumétrica de formación axial y aquí tengo el saltito asociado al escalón de descarga y recarga y espera de un día. 1, 2, 3. Veo que hay un poquito, voy a hacer el cambio aquí para que se vea más grande, así. Veo que hay un poquitito de sobreresistencia, pero es menor que antes. Acá se ve el salto y cuando cae vuelve a retomar la curva anterior. Así que pasan cosas en las arenas y las gravas distintas de las que se ven en las arcillas y en los relaves. Si en vez de hacer ensayos de creep normal o con una descarga intermedia, lo que hacemos es un ensayo de relajación, o sea, ponemos una trayectoria de tensión, llegamos a un punto y paramos la máquina y la dejamos con deformación total constante, vemos una importante reducción de las tensiones, de la tensión desviadora. Se nos va cayendo la tensión desviadora a deformación constante, asociado a más disminuciones de volumen. Y cuando retoma, si hago esto y vuelvo a retomar, no veo el saltito, o casi no se ve el saltito, la sobreresistencia, es mucho menos pronunciada. Sí se ve que en el proceso estaba cargando y disminuía el volumen. Me quedo quieto acá, obligándolo a que no haya más distorsión, igual tengo ¿cómo es? La tendencia del material a reducir su volumen. Claro,
en ese momento no va a reducir su volumen porque le impongo volumen constante, le impongo deformación constante. Pero si yo le impongo deformación constante y la cosa no baja, es intraxial, no baja de altura, eso no significa que no adelgace la muestra y reduzca su volumen. Así que aquí tenemos este comportamiento que otra vez es en función del tiempo y no de la velocidad de carga. Y en todos los casos lo que vemos en este material es que después de cosas raras que hace cuando cambio la velocidad de carga o cuando le pongo carga diferida, si sigo la deformación, las curvas vuelven a la curva base y la velocidad de carga que influye en la tasa de relajación, o sea, que influye en cuánto se descarga, no influye en la curva tensión de formación que el material tiene mientras lo estoy deformando. Y ahora yo voy a repetir lo que Leigh explica como mecanismo que puede explicar esto que estamos discutiendo. Entonces, todas estas cosas que nos pasan por una misma razón. Estamos analizando un proceso de ruptura diferida que, digamos, son diferentes trayectorias de tensiones que tienen diferentes tasas de trabajo aplicado a la muestra. O sea, algunas le aplicamos más trabajo exterior al deformarlas más y otras el trabajo exterior aplicado es mucho menor. Pero en todos los casos, el mecanismo que gobierna estos fenómenos es la ruptura de partículas. Entonces, en carga monotónica, cada contacto soporta carga por poco tiempo y se van moviendo los contactos entre sí. A carga constante, como la carga es constante, cualquier deformación adicional es más trabajo porque es la carga que ya tengo por la diferencia de formación, carga por desplazamiento es el trabajo mayor que genera, que la máquina le aporta a la muestra, y hay gran trabajo de formación, y eso se termina apreciando en los saltos de comportamiento del material. En cambio, a deformación constante, lo que tengo es que el único trabajo aplicado sobre la muestra que puede inducir ruptura es la propia descarga elástica. Entonces, a carga constante yo tengo toda esta cosa celeste como tensión por deformación, trabajo aplicado, que justifica que se me estén rompiendo los granitos, como voy a explicar acá arriba. Mientras que, si en un proceso de relajación, en cuanto se me rompe el granito, lo único que puede generar un poco más de energía aportada es la descarga elástica de los granitos que no se han roto. Y ese es un valor mucho menor. Voy ahora a hacer un poquito de zoom sobre estas tres, para explicar la idea como la explica Leigh. Entonces yo tengo aquí la tensión sigma 1, que en realidad se convierte en fuerzas físicas en los contactos. Viene por acá, viaja por aquí y llega al piso. Y así con todas. Tengo un poquito de deformación por creep adicional, y esta deformación por creep, ese poquito de deformación me cambia un poquitito el estado de tensiones de esta piedra. Y esta piedra, bajo este cambio de tensiones, se parte. Cuando esta piedra aquí se parte, aquí está partida, pero no se la ve con tantas rayas, cuando esta está partida, se deforma mucho. ¿Por qué se deforma mucho? Porque esta tensión se mantiene aplicada y tiene que haber una deformación adicional para que esta piedra caiga al espacio que dejó esta al romperse. Esto es creep, o sea, mantengo la carga y dejo que deforme. ¿Y qué es relajación? Empiezo del mismo lado, pero cuando esta piedra se rompe, como yo tengo esta altura fija, quieta, esta piedra se rompe, deja de participar en la cadena de transmisión de esfuerzos, y entonces la suma de los esfuerzos que viajan por acá y va para acá arriba, y por acá e iba para acá arriba, esas dos componentes la perdí, y lo que veo es una caída en la tensión exterior que tengo que aplicarle a la probeta para mantener la deformación constante. Entonces hay que ir a lo que le está pasando a cada contacto. Claro, aquí está el tiempo, ¿no? Pero hay que ir a mirar lo que está pasando en cada contacto para comprender el mecanismo. Y acá está dibujado algo que es interesantísimo.
este es un mecanismo puramente simplificado en lo que tenemos, todo esto es ley 2009, en lo que tenemos básicamente que dos contactos cualquiera van a tener comportamientos diferentes en función de cómo es la orientación de la fuerza del contacto que lo une a la partícula vecina. Entonces, si la fuerza de contacto es casi normal, como sería que cayera dentro, cualquier dirección que caiga dentro del cono este que está aquí dibujado, el comportamiento es puramente elástico y ya. Si queda en el anillo que hay entre acá y acá, si la fuerza queda así de inclinada, entonces va a haber algo de creep. Y más afuera no se puede, porque este ángulo, esta apertura, es el ángulo de fricción entre esta partícula y esta partícula. Así que cualquier cosa por acá afuera simplemente no llega porque hay deformación plástica instantánea. Pero entonces, miren este dibujo. Concéntrense ahora en este dibujo. En cada contacto se van a sumar deformaciones elásticas, plásticas y viscosas. Quiere decir que en este punto, si yo lo dejo quieto, sé que se mueve para allá. Si yo lo descargo, sé que se mueve para allá. Si yo lo descargo rápido, se puede mover muy poquito para la derecha porque el creep es muy bajito, necesita mucho tiempo. Y si lo descargo rápido, se mueve mucho para la izquierda. Ahora, si yo lo vengo descargando muy lento, lo que se mueve para la derecha por creep es más que lo que se mueve para la izquierda por descarga. Y puedo tener una descarga en la que se aprecia de esta forma. Algo que tendría que enfurecer a la gente que solo piensa en términos de plasticidad. Quiere decir que si yo cargo y descargo rápido, si fuera elástico, tendría esto. Como es elastoplástico con un poco de creep, por descargar rápido tengo esto. Si descargo menos rápido tengo esto, si descargo menos rápido tengo esto. Y si es suficientemente lento, aunque esté descargando, se me mueve para la derecha. Hasta que la tensión es suficientemente baja como para caer dentro de este comportamiento y entonces se terminó ese baile y tengo un comportamiento separado. Así que cuando yo veo esta curva, no siempre está mal hecho el ensayo. Capaz que nos estamos negando, estamos descargando y yendo hacia la derecha, capaz que nos estamos negando a ver algo que el suelo nos está queriendo decir, ¿no? Y es un mecanismo muy interesante. Así que tengo, si la descarga es rápida, el módulo de descarga, el módulo de Young, digamos, aparente, el módulo de formación aparente es muy alto, porque tengo delta sigma y lo comparo con un delta epsilon aparente, que es el de negativo de descarga, o sea, el que va para allá de descarga, hay que restar el que va para la derecha de creep. En cambio, si descargo muy lento, el módulo no solo no es muy alto sería infinitamente alto, es vertical. Muy alto es así. Si descargo muy rápido, lo veo así. Si descargo bastante rápido, lo veo así. Pero si lo descargo muy lento, lo veo negativo, o sea, lo veo que va para la derecha. Estoy descargando y voy de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha. ¿Qué es eso de un módulo negativo? Es que la descarga produce una deformación elástica hacia la izquierda, que como vengo descargando y la velocidad de descarga es muy lenta, esa deformación elástica hacia la izquierda ocurre a menos velocidad que la deformación de creep que ocurre hacia la derecha. Y entonces tengo esta curva rarísima y feísima, y anda a ser que un modelo de elemento finito funcione bien con esta curva, ¿no? Pero bueno, ese es un problema. Última firmina de esta presentación, trabajo aplicado y rotura de partículas. Hay una relación directa entre el trabajo de deformación que se consume en un ensayo triaxial y la rotura de partículas. Uno puede observar que a baja presión, todo el trabajo que hace la máquina contra la probeta se usa para deslizar una partícula respecto de la otra. Y a alta presión, una muy buena parte del trabajo que hace el pistón contra la probeta no se usa para deslizar una partícula contra otra únicamente, sino también en ruptura de partículas. Las partículas se rompen hasta el punto que la
un material que yo puedo ensayar en la cámara triaxial que tenga esta granulometría antes del ensayo, puede tener esta granulometría totalmente diferente, y antes no tenía ninguna partícula más chica que 0,05 milímetros, y ahora tiene 5% de partículas más chicas que 0,005 milímetros. Apareció un montón de polvo. ¿Y cómo apareció un montón de polvo que cambió la curva granulométrica desde esta línea a toda esta? Bueno, todo ese polvo apareció porque las partículas se rompieron. Y los que eran muchos granos grandes se hacen más chicos. Por eso, por ejemplo, teníamos que la mitad de la muestra tenía este tamaño de partícula, y después de un triaxial, la mitad de la muestra tiene un tamaño de partícula significativamente inferior. De manera que hay evidencia experimental de los procesos de ruptura de partículas, y todo este polvo que se forma, no es que una partícula se rompe en 50.000 grados. Eso no es lo que pasa. El polvo se forma porque las partículas pierden puntitas. Ahí es donde tenemos la mayor parte de la formación del material más fino que vemos aparecer acá. Bien. Deformación diferida de arenas, algo que no estábamos en condiciones de digerir el viernes pasado a última hora. Sé que es un tema que no es trivial, y no espero que hayan tomado todo ahora, espero que lo puedan revisar cuando repasemos cuando volvamos a ver este video juntos. Por ahora, gente, no sé si hay preguntas, Felipe. A ver, justo Miguel acaba de decir una consulta. Para carga constante, ¿hasta qué valor puede llegar a disminuir el esfuerzo desviador para cargar de 100, 200 y 400 kPa? Después que de estos trabajos seminales, hay un montón de cosas similares de otros, investigadores. Me está diciendo carga constante. Esto es deformación constante y esto es carga constante. ¿Estamos hablando de carga constante? ¿Esto? Confirma, por favor, Felipe. En el mensaje dijo carga constante, igual cuando escriba... Pero si dijo, no confirme vos, que confirme él, porque carga constante no disminuye la tensión. A carga constante, la tensión se mantiene constante. Lo que hace es aumenta la deformación. A carga constante... Diapositiva 10, perdón. Diapositiva 10. Yo no sé si aquí fui claro, pero por las dudas voy a ir a sí y ahí. Si yo tengo sigma y epsilon y llego hasta acá y le impongo carga constante, entonces mi máquina va a gastar toda esta energía y va a deformar todo lo que eso haga falta. Y la máquina pone el trabajo y gasto electricidad, digamos. Ahora, si le clavo la deformación constante, ahora estoy clavado así vertical, y toda la energía necesaria para romper las partículas, toda la energía necesaria para romper las partículas que bajen la tensión de ahí para acá, tengo que cobrársela a la energía almacenada acá, que no lo puedo graficar en este gráfico, porque no es la del puntito que se rompió, es la de los vecinos, ¿no? Acá tengo otros granitos que tienen su curva sigma epsilon, y son estas las que se descargan elásticas para que éste pueda crecer aumentar su deformación plástica, porque la deformación total es constante. Entonces necesito que esta partícula que sobrevivió se descargue elásticamente, digamos el chicle, para que esta que se va a romper sea grande y que la deformación total esté constante. En este mecanismo, la única energía disponible, estoy aprendiendo, es esa descarguita elástica, que es muy poquitita. Entonces, ahora voy a tratar de contestar la pregunta que creo que no la entendí. A carga constante, ¿cuánto puede caer la tensión? No, la pregunta no va así, ¿no? Estamos diciendo, a deformación constante, ¿cuánto puede caer la tensión? Bueno, eso depende mucho de cada material y hay que ensayarlo. Pero tiene interés ensayarlo. ¿Cuántos fenómenos tenemos nosotros como ingenieros civiles en lo que la deformación es constante?
Esto solo puede tener un poco de interés alrededor de túneles o de otras estructuras así que tengan cinemáticamente definida su deformación. Túneles se me ocurre instantáneamente, me cuesta mucho empezar a encontrar un segundo problema así. Quizás para entender, esto puede servir para entender el comportamiento a largo plazo de pilotes después de que los instalamos. Yo tengo el terreno, clavo un pilote hincado, al clavar el pilote hincado mandé el terreno para afuera, pero ahora una vez que lo mandé para afuera y se deformó, ahora estamos a deformación constante. Entonces, en el momento que lo mandé para afuera, seguramente la fuerza que hizo fue así grandota, y ahora que pasa el tiempo, esto puede bajar. Este es un mecanismo. Alrededor de un túnel puede ser un mecanismo, pero no hay muchos mecanismos en que esta cosa sea de vital interés. No sé si contesté. Creo que sí, si no ahora me dirá, y mientras tanto seguimos con la pregunta de Andrés que dice, ¿el CRIP tiene un valor límite a carga constante? Porque si no, tal como lo entendí, si dejas esto 1000 años se deforma de forma infinita. No, digamos, no lo sé, nadie lo dejó 1000 años, pero ahí hay un montón de cosas fundadas sobre arenas desde hace más de 1000 años y ahí están, ¿no? Supongo que tiene que haber un par de mecanismos. El primero, una vez que todos los contactos cayeron básicamente dentro de este cono, esto es muy conceptual, Andrés, pero una vez que todos los contactos cayeron dentro del cono, el clip terminó. De manera que hay un mecanismo con un umbral, un threshold, hay un umbral que va apagando contactos activos uno tras del otro. Yo me puedo imaginar, y estoy contestando con la intuición, no que estudié el tema al punto que citarte un autor al respecto, pero me puedo imaginar que este proceso, por tener este umbral no nulo, no se debe ni se puede explicar con una exponencial que al infinito todavía tiene un cierto valor. O sea, esta no es una función continua y derivable tan fácil, ¿no? Podrás decirme, antes que me lo diga, lo digo yo, quién sabe si este cono es firme o es difuso, o si este cambio es gradual o no, de acuerdo, pero sí se ve que hay un rango en el cual no hay deformación. O sea, si vos descargaste como para meter los contactos dentro de este cono, por decirlo de una manera medio brutal, nada, no se ve nada. No se ve nada en 1000 minutos, ¿no? 15.000 años, no sé. Pero yo sé muy bien que la pirámide de Keops está sobre roca y rodeada de arena, así que no vale el ejemplo, porque si estuviera sobre arena sería buena como ejemplo, pero no. Si vos pasás la escoba a un par de metros de profundidad abajo del desierto, ahí ya está la roca, y las pirámides están sobre roca. Pero debe haber unos cuantos ejemplos, ¿no? De cosas que las pusimos sobre arena, ya es un par de, como sociedad, habrá un par de docenas de miles de años que buscar alguna cosa romana. Yo creo que cuando uno se quiere tentar con las exponenciales, las tangentes logarítmicas y las funciones así, tiene que recordar que ahí está todo el planeta contestándonos este tipo de preguntas. Mi primera impresión es que no creo que esto vaya al infinito, me da la impresión que no. Tampoco sé si contesté esa segunda pregunta. La primera de Miguel sí, Andrés todavía no contestó. Igual yo, preguntando ya que aprovecho, tal vez el mecanismo sigue en marcha, pero asumo que es algo asintótico, que sí está comprobado que es cada vez menor. No, eso está más que comprobado que cada vez menor. Pero además, estas cosas tienen umbrales, ¿eh? No necesariamente es asintótico. O sea, puede ser que a menor, por ejemplo, si la velocidad de formación es menor que 1 por 1000 en un año, la velocidad con que se sueldan los contactos y se sueldan hasta que tengan resistencia al corte es mayor que esa y se soldaron y se acabó. La piedra Mar del Plata, que cubre todas las frentes de las casas en Mar del Plata y un montón de otros lugares, esa cosa gris, era una arena y se convirtió en una arenisca. El silicato con el que están formados los granos de arena, cuando los dejas dos granitos uno al lado del otro, interactúan químicamente y se sueldan y se convierten en un solo granito con forma de 8. Y ese mecanismo, que es químico y que necesita un tiempo, aborta a cero la velocidad de formación de ese contacto. De manera que no se imaginen que todas las cosas que ocurren en geotecnia tienen derivada segunda, digamos,
tendiente a cero y derivada primera no nula para siempre. O sea, está bien que lo expliquemos así, porque así sale una ecuación fácil de integrar y de derivar y de meter en una cuenta, pero dentro del rango de validez de la fórmula. El paso del tiempo genera muchos más mecanismos que los 3 o 4 simplísimos que estamos analizando y que pretendemos modelar. Imagínate que estamos trabajando con una pantalla de cristal de cuarzo y gracias a las oscilaciones de silicio en el procesador, imagínate que tuviera cripto eso. Bueno, capaz que tiene, pero probablemente no podemos extrapolar un simple triaxial y meternos a hacer electrónica o mecánica cuántica con ello. Felipe, es más complicado que eso, desafortunadamente. Bueno, gente, ¿les parece que empezamos la clase de hoy? Antes que se termine el día. ¿Qué hora es? Ya no hay más preguntas y te dicen gracias. Son casi las 6. Ok, no vamos a terminar la clase. Esto de ninguna manera lo voy a poder dar en una hora. Bien, es bueno saberlo. Ahora vamos entonces a introducirnos en los modelos de estado crítico. Los modelos de estado crítico son toda una familia de modelos en los cuales evoluciona la relación de vacíos. Digamos, como explicación. Hay explicaciones alternativas, pero prefiero esa como definición. Entonces, vamos a decir que el estado es crítico. Le decimos esto por razones históricas, no hay nada crítico acá, como que tampoco la carga de pandeo es crítica. La palabra crítica es vieja, pero bueno, así se lo llama, el estado crítico. Es aquel estado en el que una muestra sometida a un estado tensional fluye a volumen constante y también a tensión constante. Las dos cosas a la vez. La tensión se mantiene constante, el tensor de tensiones se mantiene constante y el volumen se mantiene constante. El ejemplo del reloj de arena es canónico. Yo puedo tomar una muestra de arena arriba de un cierto volumen, la dejo pasar y cuando llega abajo queda con un determinado volumen. Puedo repetir el ensayo 100.000 veces y las 100.000 veces va a llegar con el mismo volumen. Si la muestra arriba la pongo muy densa, cuando pasa por el vidrio y cae, queda igual que si la pongo muy densa. Este estado final, que es totalmente independiente del estado inicial, se produce con un estado de tensión que es constante y el volumen es constante. Esto es unos granitos de arena en estado crítico. En realidad, todavía puede complicarse más. Para deformaciones que son enormes, fuera del rango de lo que nos interesa a los ingenieros civiles en general, tenemos producción de finos y tenemos reordenamiento de partículas en arcillas. Entonces, si esto es arena, si yo este reloj de arena lo uso y lo uso y lo uso durante un par de miles o cientos de miles de años, y se me va a gastar el vidrio acá, los granitos se van a moler, va a haber un poco más de fino, bueno, hay un fenómeno complementario, pero entiendo que todos estamos pensando en procesos de deformación donde una deformación grande sea del 30%, no del 30 por millón. No, 30 por millón no del 3 millones por ciento. 30%, bueno. Entonces, estado crítico es un estado de densidad de un material granular que para un cierto estado de tensiones produce un flujo, un cambio permanente de forma a volumen constante y a tensión constante. Entonces vamos a modelar. En un modelo de estado crítico, si vamos a meter un modelo de estado crítico y necesito que la cosa termine con volumen constante, necesito una variable de estado que sea el volumen. Y la candidata ideal es la relación de vacíos, ¿no? Que es el cociente entre volumen de vacíos y volumen de sólidos, asumiendo que el volumen de los sólidos, que son los granitos de arena, no cambia, que el volumen sea constante, quiere decir que la relación de vacíos es constante. Entonces, si si un modelo constitutivo tiene la relación de vacíos como variable de estado, puede ser, puede no ser, pero probablemente sea que sea un modelo que pueda reproducir el estado crítico. Alternativamente, se puede decir que un modelo de estado crítico es aquel cuya resistencia, medida por el ángulo de fricción interna, tiene una componente que depende del ángulo de dilatancia y que es a su vez función de la relación de vacíos. Ojalá también función de la presión, pero para que sea de estado crítico tiene que ser función de la relación de vacíos. O sea, si el modelo tiene esto, es de estado crítico. Si el modelo tiene esto,
es de estado crítico. Si no aparece la letra E, no la veo fácil que sea un modelo de estado crítico. Por pura geometría, la relación de vacíos, que es volumen de vacío sobre volumen de sólido, tiene una tasa, una forma incremental simplísima, que es punto igual a 1 más epsilon por epsilon volumétrico punto. O sea que si uno conoce el cambio, la tasa de cambio de volumen, conoce la tasa de cambio de relación de vacíos, y esto no necesita de ningún parámetro material. O sea, acá no hay que poner rigidez de algo, resistencia de algo, exponentes, coeficientes, nada, esto es puramente geométrico. Entonces, en un suelo denso, vamos a tener que la relación de vacíos crece, y al crecer la relación de vacíos, el término este se va haciendo cada vez más chico, y el ángulo de fricción interna, que para un suelo denso capaz 45 grados, porque es 30 más 15, a medida que el material dilata, lo que vamos a ver es que la relación de vacíos crece, y el 30 más 15 se convierte en 30 más 10, o sea, ahora es 40, después 30 más 5, 4, 3, 2, 1, 0, cuando el término este llega a 0, que quiere decir no dilata más. Y a la vez que no dilata más, el ángulo de este término se hace 0, y el ángulo de fricción interna que veo es el ángulo de fricción interna del estado crítico, que lo vamos a llamar ángulo de fricción interna a volumen constante. ¿Qué pasa si el suelo es suelto? Bueno, si el suelo es suelto, phi es igual a phi crítico 30 más menos 3, aunque a 27. 30 más menos 3, 27. Pero como este término, que es el término de dilatancia, es negativo, la deformación produce reducción de volumen. Y ahora que hay reducción de volumen, la relación de vacíos es un poquito menos. Y este ya no es más menos 3, ahora es menos 2. 30 más menos 2, ahora tengo un 28, después un 29, y cuando este llegue a 0, el material ya no contrae más. Hemos llegado a la relación de vacíos crítica, y ahora este es 0, y el ángulo de fricción interna es el ángulo de fricción interna del estado crítico, que lo llamamos ángulo de fricción interna a volumen constante. En principio terminó la clase, pero como no es tan fácil de digerir, ahora a este puchero de palabras lo separo en unos gráficos que voy a ir construyendo filmina tras filmina para reproducir con gráficos lo que acabo de decir. Así que empiezo con un diagrama de 4 ejes, que es mi manera de hacer las cosas simples. Arriba tengo sigma 1 menos sigma 3, que es la tensión vertical. A la derecha tengo epsilon axial, que es epsilon 1. O sea que esta es la curva sigma epsilon. ¿Qué vamos a ver acá? Esto, o esto, o esto, o cualquier cosa así. En el mismo gráfico tengo Q para arriba y la presión hacia la izquierda. QP, ¿qué vamos a ver acá? Q igual a MP es la línea que determina la falla del material. Hacia abajo, lo que tengo es la relación de vacíos. Y como medir la relación de vacíos, como la derivada de la relación de vacíos y la derivada de la deformación volumétrica son iguales, excepto por la escala 1 más e, medir acá el cambio de la relación de vacíos es lo mismo que siempre hacemos cuando ponemos acá deformación volumétrica. Y así que lo que tengo es relación de vacíos o deformación volumétrica con deformación axial, la curva de siempre, la que siempre ponemos acá. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que si tengo una muestra densa, voy a ver esto y voy a ver esto. Fantástico. Y ahora vamos al cuadrante de abajo a la izquierda, relación de vacíos contra la presión. Ok, si yo tuviera un material elástico lineal, tendría esto. A medida que aumenta, que a medida que aumenta la presión, se reducen los vacíos, elástico lineal. Si el material fuera que va aumentando la rigidez, tengo mucho aumento de la presión y muy poca relación, a cambio la relación de vacíos para cuando ya es mucho más denso. Y si tenemos un material que colapse, capaz que tenemos esto, ¡prum!, colapse y después hace esto, cosas así. Bien, ese es el gráfico. ¿Vamos a empezar a llenarlo? Vamos a empezar con una arena densa y en un ensayo drenado. Arena densa en un ensayo drenado. Y vamos despacito.
acabo de ponerle un poco de carga acá arriba. Como puse un poco de carga, sigma 1 menos sigma 3, que es Q, ahora aumentó. Al hacerlo, la muestra se acortó, con lo que yo veo que se movió para la derecha. Este punto está a la derecha, ya no está sobre el eje, está a la derecha. Y por supuesto, como este eje es común, este punto también está a la derecha. Y como aumenté la carga un poquito, lo que vi es que la muestra redujo un poquito su volumen. Simultáneamente, cuando empecé el ensayo, empecé con esta relación de vacíos y esta presión de confinamiento. Acá es la presión con la que empecé el ensayo. Así que este punto era un punto inicial. Y este punto queda determinado porque sé cuánto es lo que se achicó el volumen y sé cuánto es la presión que tengo ahora, así que dibujo este punto. He hecho la primera parte de un ensayo triaxial. Voy a fast forward, voy a ir hasta el pico. ¡Pum! Fui hasta el pico. ¿Qué noto? Que la muestra que había empezado a bajar su volumen, de repente quiere empezar a dilatar y empieza a dilatar. Como el ensayo es drenado, puede dilatar. Como la muestra es densa, quiere dilatar. Entonces la muestra redujo su volumen y lo aumentó. Miro esto primero. Aumentó su volumen. Ok. También veo que siguió aumentando su tensión hasta alcanzar un punto donde se puso horizontal. ¿Qué más veo? Que en esta horizontal, como comparte el eje vertical, esta es la relación de vacíos. En este momento, ya tiene toda esta deformación horizontal, axial. Tiene esta relación de vacíos, que es la misma que esta, y ahora la presión es esta. En el momento que se hizo horizontal, uno este punto con el origen y tengo la pendiente de la recta M, cuya ecuación es 6 seno de phi sobre 3 menos seno de phi, con lo que acabo de determinar cuánto vale el ángulo de fricción interna máximo. En el momento máximo, aquí es el máximo. El ángulo de fricción interna máximo lo acabo de medir acá. La muestra había contraído, pero volvió a dilatar. Y aquí llegamos. ¿Qué pasa si sigo deformando? Bueno, si sigo deformando, como la muestra dilata y va a seguir dilatando, va a tener cada vez más relación de vacíos, con lo que este valor va a ser cada vez menor. Entonces, de este máximo, voy a seguir imponiendo deformación axial, que se ve hacia la derecha acá, y veo que la muestra va dilatando. A medida que dilata la muestra, este término va cayendo, entonces vuelvo por esta rutita hasta acá. ¿Qué es acá? Cuando el material ya no dilata más. ¿Dónde lo veo? Y veo que la curva dilata y ya no dilata más. Ahora se mueve a relación de vacío constante, horizontal acá. Horizontal acá. Fluye a tensión constante, horizontal acá. Fluye a relación de vacíos, o sea, a volumen constante, horizontal acá. Este horizontal me lleva hasta este punto. Esta pico que me había llevado acá bajó y esta ahora viene acá y la encuentro en este punto, y al encontrarla en este punto, mido M sub CB, en donde tengo M sub CB, 6 seno de phi CB sobre 3 menos seno de phi CB, mido este punto, y con eso tengo el ángulo de fricción interna de volumen constante. Y en este momento, el término de dilatancia se hizo cero. ¿Cómo lo veo? Y lo veo porque la muestra ya no cambia más de volumen. Y miren el rulito que hizo este material. En la relación relación de vacíos-presión, empezó aumentando la presión y bajando la relación de vacíos. Siguió aumentando la presión, pero subió la relación de vacíos. Y en esta parte, baja la presión y sube la relación de vacíos, hasta que ya no sube más. Esta línea punteada, está acá, es la línea de estado crítico entre relación de vacíos y presión. Ay, ay, ay. Cuando escribimos logaritmo de la presión y relación de vacíos, nos sale una recta, que era paralela. Esta es para condición isotrópica, sigma 1 igual sigma 3. Esta era para K sub 0, sigma 1 sobre sigma 3 igual a 1 sobre K sub 0. Y este es para el estado crítico.
todas con la misma pendiente, y una recta en el gráfico E logaritmo de P. Esto es experimental en arcillas. No todas las arcillas son rectas, pero muchas arcillas forman una recta en el gráfico E logaritmo natural de P. Pero eso sí es logarítmica. Cuando no es logarítmica, te sale una forma que básicamente es una exponencial. No tiene que ser exactamente una exponencial. Esto es una curva experimental que tiene rotura de partículas, acomodamiento de granos. Hay un montón de cosas que pasan. No va a ser, de ninguna manera tiene la ecuación de una exponencial. En un modelo es probable que acá usemos una función exponencial o una función potencial. Veremos. Bien, aquí he terminado mi arena densa, el ensayo triaxial drenado, que partió de 0, 0, llegó al máximo, máximo y cayó al residual o crítico, residual o crítico. ¿Qué pasa si la arena es suelta? Si la arena es suelta, parto de una relación de vacíos mucho más alta que la anterior. Antes era densa porque partía de la relación de vacíos donde está ahora el láser, pero ahora que es suelta, parte de una relación de vacíos mucho más alta. Dejé punteadito lo que hizo la arena densa para tenerlo como referencia. Ahora parto con una arena suelta y empiezo el ensayo. Empiezo el ensayo y observo dos cosas. Primero, igual que antes, la muestra quiere reducir su volumen cuando empiece el ensayo. Igual que antes, aumenta la tensión porque se la estoy aplicando yo con el pistón cuando empiece el ensayo. Veo que la rigidez, o sea que la pendiente de esta línea es mucho menor que la de la muestra densa. ¿Ok? La rigidez depende de la densidad. ¿Ok? También veo que la muestra sigue haciendo esta trayectoria exactamente igual. Porque tiene pendiente 3 vertical, 1 horizontal. Eso por construcción del ensayo. Como la presión de sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 sobre 3. Y sigma 2 igual a sigma 3 igual a constante. Entonces, cualquier incremento de sigma 1 se convierte en un incremento de 1/3 de sigma 3, así que esto es una recta con pendiente 3 y ya. No importa si es suelta o densa, la muestra siempre es esta trayectoria. Bueno, llego hasta acá. Y acá que noto también que partí con esta relación de vacíos alta y la relación de vacíos cayó hasta un cierto punto. ¿Sigo el ensayo? Sigo el ensayo y noto que siguió aumentando la resistencia hasta que se hizo horizontal. Siguió reduciéndose el volumen hasta que se hizo horizontal. Siguió aumentando aquí la trayectoria hasta que se quedó quieto acá, porque una vez que esto se hizo horizontal, entonces puede mover todo lo que vos quieras, que en este gráfico este punto se queda estacionario y quieto, y aquí también. ¿Y qué aprecio? Aprecio que en el camino de ir subiendo, lo que hemos llamado el ángulo de dilatancia, que empezó siendo menor que 0, la muestra aquí ya estaba en falla. Y se estaba reduciendo estaba en falla con phi menor que phi crítico, y estaba reduciendo su volumen hasta que el ángulo de dilatancia se hace 0, el término de dilatancia se hace 0, y he alcanzado este punto. ¿Cómo sé que el término de dilatancia esté 0? Porque la muestra se mueve a volumen constante. ¿Cómo sé que estoy en el estado crítico? Porque la muestra se mueve a volumen constante y a tensión constante. ¿Y qué miro con alborozo y alegría? Que la tensión final a la que llega la muestra suelta es la misma que la que llega la muestra densa. Que la relación de vacío final a la que llega la muestra suelta es la misma que la que llega la muestra densa. Que el punto en el diagrama EP a donde llega la muestra densa y a donde llega la muestra suelta es el mismo, y el punto en el diagrama PQ a donde llega la muestra densa y donde llega la muestra suelta es el mismo. Ese punto es el estado crítico para esta arena cuando la ensayo con esta presión de confinamiento. Y el estado crítico final es independiente de la configuración inicial. Puede ser suelta, medianamente suelta, densa, muy densa, súper densa. Estudio todas esas opciones solo para aprender que si fuera súper densa llego a esto, si es densa tengo esto, si es medianamente densa tengo esto, si es suelta es esto, y si es súper suelta es esto, pero siempre llego al mismo estado crítico final. Entonces, ¿dónde está el estado crítico en este gráfico? El estado crítico en este gráfico está en este punto,
que es lo mismo que este punto, que este punto y que este punto. Es aquí porque Q es igual a M por P. Es aquí porque se mueve horizontal. Es aquí porque se mueve horizontal y también es aquí porque queda apoyado sobre la línea de estado crítico en el diagrama presión-relación de vacíos. Voy a la siguiente filmina, tic, es sobre el ensayo no drenado. Antes de ir a ella, sería bueno que me digan si hay preguntas respecto de lo que acabo de hacer, porque esto no es fácil de digerir. Por ahora no hay preguntas. Fantástico. No sé si es fantástico, pero bueno, nos adoptamos a esa realidad. Bien, entonces, ya que no hay preguntas, le damos al no drenado. Y dejé punteadas todas los comportamientos drenados que hemos discutido. Así que ahora tengo denso y no drenado. Entonces, a ver, en esta parte inicial del ensayo, ¿qué quería hacer la muestra densa? La muestra densa quería reducir su volumen. Pero el ensayo es no drenado. Entonces, la relación de vacíos no puede disminuir porque tengo las válvulas cerradas y entonces el agua no puede escapar, la muestra no puede reducir su volumen. Y si es así, como la muestra no puede reducir su volumen, lo que hace es reducir su presión. ¿Por qué? Porque la muestra hubiera querido reducir su volumen, el agua se lo impide y el agua lo hace a costa de aumentar la presión del agua. Pero si aumenta la presión del agua y la presión de cámara exterior es constante, disminuye la presión efectiva, que es lo que veo en esta trayectoria. La presión del suelo baja de acá hasta acá. O sea, yo parto de este punto con esta presión de cámara y esta relación de vacíos, horizontal. Y el ensayo ahora va y se va reduciendo la presión entre los granos. La de cámara es la misma, pero la presión efectiva se va reduciendo porque el agua adentro de la muestra va levantando presión y llega hasta este punto. En esta trayectoria, en este punto, toca la línea de deformación a volumen constante. Esta es la línea que los granos tienen que seguir si los obligás a deformarse a volumen constante. Este es un ensayo no drenado. ¿Qué va a hacer el material? Se va a deformar a volumen constante. Todo lo que sigue una vez que llegó acá es sobre esta línea, la de volumen constante. La verde en el ensayo no drenado no existe. Y esta trayectoria la veo en el diagrama PQ como una línea recta que sigue así, corresponde en el diagrama este en el que habíamos llegado en este punto a pegar la vuelta, en este punto, corresponde a que cuando produzco más incremento de deformación, aumenta la resistencia. ¿Por qué? ¿Por qué aumenta la resistencia? Porque cuando yo deformé hasta acá, la muestra se quería reducir su volumen y yo no la dejé y respondió aumentando la presión de poros, o sea, bajando la presión efectiva. Pero a partir de acá, la muestra quiere aumentar su volumen. Y yo tampoco la dejo. Y entonces cuando la quiero aumentar su volumen y llega acá, en este momento, tiene la misma volumen que tenía al inicio y quiso disminuir y quiso importar y tiene el volumen que quería tener, así que tiene la misma presión de poros que tenía al inicio. Y entonces el caminito que la llevó de acá hasta acá horizontal fue a costa de reducir su volumen y aumentar su volumen. Reducir su volumen y aumentar su volumen hasta volver a este punto que más o menos por acá. Y después, si la sigo obligando a deformarse a volumen constante, cuando la muestra quería aumentar su volumen, lo que hace es, el agua se pone a tracción. ¿Por qué? Porque la muestra quiere aumentar su volumen, pero el agua no la deja. Los granos se quieren separar y el agua los mantiene pegados. Y entonces la presión entre granos se pone grande porque la presión de agua se pone negativa o menos positiva, hasta que llegamos a un valor así grandote por acá arriba. Un valor enorme. Y en ese valor enorme, ¿qué observo? Que la muestra se deforma a volumen constante y que la muestra ya se deforma a tensión constante. ¿Qué es lo que hace que a esta presión la muestra se deforme a tensión constante? Lo que hace es que a esta presión ya se me están rompiendo los granos. El material ya no quiere seguir dilatando porque a semejante presión, un grano entre saltar por arriba de su vecino y romperse en dos, prefiere romperse dos al mismo volumen.
Entonces lo que ha ocurrido es que en el proceso que va desde que pega la vuelta hasta que llega al estado crítico, la presión fue creciendo tanto hasta el punto en el que este término, en el que el término de dilatancia, en el cual la relación de vacíos, la dilatancia depende de la relación de vacíos y la presión, evolucionó a relación de vacíos constante, pero aumentando la presión hasta que el término se hace igual a cero. En este momento la presión está grande como para que la rotura de partículas impida todo cambio de volumen. La muestra ya no quiere cambiar más de volumen. Si no quiere cambiar más de volumen, ya no quiere cambiar más de presión, ya se queda quieta acá y evoluciona acá con tensión horizontal. O sea que se puede llegar al estado crítico en una arena densa a volumen constante. Me falta el gráfico de abajo a la izquierda. ¿Qué es lo que pasó con el gráfico de abajo a la izquierda? Parto de aquí, al principio la muestra reduce su presión porque aumenta la presión de poros en el agua de la muestra, pero después la muestra vuelve a pasar por aquí. ¿Cuándo pasa por acá? Cuando pasa por acá. Vuelve a pasar por aquí y sigue a volumen constante, porque el ensayo lo impone, sigue aumentando la presión hasta que alcanza la línea de estado crítico para esta presión. Si lo hiciéramos en el gráfico logarítmico, logaritmo de la presión, esta es la línea de estado crítico, una muestra densa está acá y primero reduce un poquitito y después aumenta hasta llegar aquí, donde esto es P crítico. Y si la muestra hubiera estado muy suelta, por ejemplo por acá, reduce su volumen y llega acá y no vuelve a intentar aumentar nada. Así que si está densa, primero reduce, pero después aumenta. Si está suelta, reduce y solo reduce. ¿Cómo grafico eso? Grafico así. Si yo tengo una muestra suelta en el ensayo triaxial no drenado, reduce hasta que toca y donde toca se quedó. Ya no quiere seguir haciendo nada más. O sea, está acá y reduce hasta donde toca. ¿Hasta donde toca qué? La línea de relación de vacíos versus presión. Todo es una gran deformación axial a volumen constante y la pinta es esta, donde en función de qué tan suelta es, yo puedo tener el comportamiento como este o tendría que tratar de hacer prolijo. O podemos ver esto que cae y se pone casi cero. Cuando se pone casi cero, así, es cuando hablamos de licuación estática, algo de lo que vamos a hablar bastante en este curso. Bien, ¿dónde está el estado crítico en este gráfico? Otra vez en los redondelitos. El estado crítico, drenado o no drenado, está siempre sobre la línea Q igual MCB por P, sobre la línea relación de vacíos-presión del estado crítico, y a la derecha porque esté horizontal, que se movieron horizontales. Si todas se movieron horizontales son estado crítico. Voy para atrás. En este momento, esta se está moviendo horizontal, pero esta no, todavía no es estado crítico. Acá, esta se está moviendo horizontal y esta también, las dos. Volumen constante, tensión constante. Cuando juntas se ponen horizontales, hemos llegado al estado crítico. Así que acá es estado crítico porque esta y esta son las dos horizontales. Muestra densa. Para la muestra suelta, porque esta y esta son las dos horizontales a la vez. Para el drenado, porque esta y esta son las dos horizontales a la vez. Para el drenado suelto, porque esta y esta son las dos horizontales a la vez. Entonces, este es el estado crítico, no los modelos de estado crítico, sino la explicación física o lo que hacemos los geotécnicos para hablar del estado crítico de muestras de suelo. Ahora vamos a los modelos de estado crítico. Sí. Había una pregunta de Sergio antes que dejé pasar para terminar con esta explicación, pero básicamente es si en el caso de la arena suelta parece que no hay parte elástica. En el caso de la arena densa tampoco. Tiene razón. En el caso de la arena densa hay alta rigidez, pero como lo vimos en
creo que tengo que hacer así, control P, así. En una arena densa, la parte realmente elástica que cargas y descargas, y no hay ninguna deformación elastoplástica, tiene una distorsión gamma del orden de 10 a la menos 6. Para dar una idea, 10 a la menos 2 es la falla de un suelo denso, 2 por 10 a la menos 3 es la falla de un hormigón, 10 a la menos 2 por 10 a la menos 3 o 5 por 10 a la menos 3 es la fluencia de un acero. Entonces, gamma 10 a la menos 6 quiere decir que uno pierde el rango elástico en arenas densas para deformaciones que son inapreciables a los humanos. De manera que la pregunta es correcta. En una arena, voy a donde la pregunta es más interesante, acá con esto limpio. En una arena suelta prácticamente no hay, desde el vamos no hay rango elástico. Desde el vamos estamos viendo que donde podemos dar tensión vemos deformaciones inelásticas. Y en la arena densa el rango elástico real es así chiquitito. Podrás decirme, en un modelo razonable vos vas a poner todo esto como elástico y después te complicarás. O vas a decir elástico toda la parte que reduce su volumen. Pero bueno, pero fíjate que no reduce su volumen a tasa constante. Si esto fuera elástico con coeficiente de Poisson, sería una recta. Y no lo es. Así que las arenas sueltas no tienen rango elástico. Las arenas densas casi no tienen rango elástico tampoco. Otra cosa es lo que hagamos en un modelo. En un modelo, para poder trabajar, le vamos a poner un rango elástico. Pero ese es el modelo, no es la experiencia. Bueno, espero haber contestado. Es una pregunta a los tobillos, no es una pregunta trivial. Bien. Después hoy pregunta si cambia la forma de las curvas para arcillas. Y si es así, ¿cómo cambia? No. Donde esto es 3%, es 15% de arcillas. Esto es exactamente igual. En arcillas que no tengan un límite líquido de 400. Si la arcilla tiene un bendito límite de líquido de 400, una enorme plasticidad o cosas por el estilo, las cosas de creep que ocurren durante estos ensayos prevalecen. Entonces vas haciendo este ensayo y se te va moviendo, hace cosas raras. ¿Qué crees? O sea, si tiene muchísimo creep durante el ensayo, está complicado. En las arcillas, además, si tenés la desgracia de tener una arcilla de alta plasticidad, y ahora esto es 10%, esto es 100%, y esto es 1000%, vas a encontrar que hay un pico, un residual, y después sigue cayendo muy lentamente. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí llegaste a lo que llamamos el estado crítico, por eso se dejó de hablar de crítico y se empezó a hablar de volumen constante. Llegamos acá, es volumen constante, toda esta caída de acá para allá es a volumen constante, pero lo que pasa es que en este punto, en una arcilla, tenés las diferentes partículas así, ya deformándose a volumen constante, y en un punto como este ya están todas planchadas y peinadas como cuando te peinas el pelo a la mañana. Y claro, en esta forma, la resistencia que tiene para deformaciones adicionales en esta dirección es muy baja. Pero si a esta muestra que llegó hasta acá y tiene esta condición, la ensayás ahora así, instantáneamente viene acá. Porque tiene ese volumen, pero no tiene el ordenamiento de partículas. Y le tenés que dar un 10.000% de deformación para que las partículas queden todas alineadas así y vuelva a caer. O sea, el mecanismo adicional del reordenamiento de partículas y producción de polvo que está bien lejos del rango de la ingeniería civil, así, modestita que hacemos nosotros. Esta frase, reordenamiento de partículas, quiso contestar por anticipado la pregunta de Ogi. Quizás fue un poco corta la frase para explicar todo esto, pero bueno, es lo que hace. Ambos te agradecen y te dicen perfecto. Perfecto, listo. Entonces seguimos. Ahora nos metemos en un modelo de estado crítico en el cual la relación de vacíos es una variable de estado. Entonces,
Un buen modelo de estado crítico tiene dos cosas. La relación de vacíos es una variable de estado más la teoría de tensión-dilatancia que voy a hablar en la próxima exposición. Ojalá hoy. Para la relación de vacíos, la ley de evolución de la relación de vacíos es epsilon E punto 1 más E por epsilon volumétrico punto, y esto determina que cuando la muestra densifica, epsilon volumétrico punto es menor que 0, E punto es menor que 0, y cuando la muestra dilata, epsilon volumétrico punto es mayor que 0 y E punto es mayor que 0. Y luego de suficiente deformación, la muestra se alcanza en estado crítico, epsilon volumétrico punto igual a 0, E punto igual a 0, ¿qué quiere decir? Relación de vacío se mantiene constante, estas benditas horizontales, y en el proceso se disipa el trabajo plástico por fricción. O sea, esto se hace porque un pistón hunde la muestra y la convierte en esto. ¿Está? Y esta es una muestra suelta que tiene una deformación relativamente uniforme, solamente no uniforme por culpa de las restricciones de los cabezales. Esto es una muestra medianamente densa que llegó a ser un barrilito, pero después localizó, y esto es una muestra muy densa que localiza desde el vamos y tiene un comportamiento muy distinto. Cuando estamos hablando de modelo de estado crítico, estos modelos de estado crítico llegan a volumen constante, en realidad, solo en la banda de localización. Todo lo que estamos hablando por una muestra densa solo pasa acá. Es acá donde se concentra toda la deformación y donde se alcanza el volumen constante. La densidad acá adentro es totalmente distinta que la densidad afuera, porque son esos graditos los que se aumentaron de volumen, mientras el resto de la probeta básicamente quedó en condiciones elásticas. Esto pasa hasta para los hormigones, ¿eh? Siempre es así. Bueno, diferencias entre modelos de estado crítico para arenas y para arcillas. No estoy diciendo diferencia del comportamiento de las arenas y arcillas, sino de los modelos para arenas y para arcillas. Y la diferencia central es que las arcillas tienen un comportamiento normalizable. Para los que, si alguna vez los meten en prisión por un año o dos, lean la tesis doctoral de Juan Manuel Pestana Nascimento. Necesitan por lo menos 1 o 2 años de prisión, pero léanla, es muy buena. Y distingue, y es un modelo que sirve para arenas y para arcillas, pero todo el tiempo está cambiando las expresiones entre el comportamiento normalizable y no normalizable. ¿Qué quiere decir con comportamiento normalizable? Correspondiente, por ejemplo, a las arcillas amasadas. Que hay una relación biunívoca entre la relación de vacíos y la presión de preconsolidación. Quiere decir que dos arcillas con igual OCR se portan parecido. Así que si yo tengo una arcilla y la consolido a 200 kilopascales y la descomprimo y la bajo a 100, quedó con OCR igual 2. 200 sobre 100, 2. La guardo. Y ahora tomo otra arcilla y la consolido a 2000 kilopascales y la desconfino y la bajo a 1000. 2000 sobre 1000, 2. Las dos van a tener básicamente la misma forma de las curvas. Hace todo igual. Todo va a estar escalado por 10, pero las formas van a ser igual. Así que se pueden hacer gráficos adimensionales y por eso en arcillas vamos a hablar mucho de resistencia no drenada dividida en la presión de consolidación o cosas por ahí. En cambio, en arenas, sobre todo en todas las arenas, el comportamiento no es normalizable. No hay una relación biunívoca entre relación de vacíos y presión de preconsolidación. Una muestra de arena puede estar suelta y preconsolidada, o densa y normalmente consolidada. Están separados. Entonces ahora, en ese caso, todavía puedo usar que el ángulo de fricción interna tiene una componente que es la de volumen constante más un término de dilatancia, pero en vez de depender solo de OCR, o sea, ser normalizable o poder calcular una única función independiente de la tensión de confinamiento, tengo que poner separados relación de vacíos y presión. ¿Por qué acá no pongo separada relación de vacíos y presión? Porque si tengo presión, tengo relación de vacíos. Están relacionadas en las arcillas y no en las arenas. Entonces, los modelos constitutivos de relación de vacíos, de estado crítico, critical state soil mechanics, para arenas y para arcillas, deben reflejar esa diferencia. Entonces, con todo lo que hemos hablado, ahora vamos a recorrer un ensayo conceptual en un modelo de estado crítico. Tengo un ensayo de corte directo, pero antes, en el primer escalón, solamente uso la máquina de corte directo como edómetro. Así que tengo
fierro acá, aplico una carga vertical en el ensayo con corte directo y llevo la tensión hasta este punto. La tensión vertical llega hasta este punto. ¿Cuánto es tau? Adentro de la muestra hay tau. Por supuesto que hay adentro de la muestra, porque adentro de la muestra tengo sigma 1 distinto de sigma 3, y entonces acá en este cubito de tensiones hay sigma 1 menos sigma 3, y en cualquier plano que no sea vertical o horizontal hay tau. Pero en el ensayo de corte directo, pero será de Dios, en el ensayo de corte directo, cuando hablamos de tau, hablamos del tau que ocurre en este plano. Y no hay ningún tau en ese plano todavía. Así que lo que hice hasta ahora fue aplico una carga y la llevé hasta acá. Y ahora cambio de máquina. Es fácil porque es todo conceptual. Y me quedo con la máquina del ensayo de corte directo, que puede aplicar una tensión horizontal en la muestra. Yo la llevé hasta aquí y ahora, manteniendo sigma constante, o sea, manteniendo constante la carga normal, aumento las tensiones de corte, algo que en la máquina de ensayo lo puedo hacer perfecto, y por eso elegí esta máquina y este ensayo para este gráfico, porque se entiende clarito, se separa bien. No lo elegí yo, lo eligió Mitchell en 1996. Yo estoy reproduciendo algo que está en su libro, que está fantásticamente escrito en el libro, y estoy balbuceando yo esta repetición. Entonces, consolidé hasta acá, y le voy poniendo tensión de corte hasta que veo que falla. Si superpongo el gráfico, pongo arriba, en otro layer, tau versus gamma, sale esta curva, que para no llenar de colores, y apelando a vuestra inteligencia, esta curva está en otro gráfico, no está en un gráfico cuya abscisa es sigma n. No. Está en un gráfico cuya abscisa es gamma, porque tau se compara con gamma, la distorsión de la probeta o cuánto se mueve el desplazamiento horizontal de esta probeta. Entonces veo que se porta así y lo asocio este comportamiento que tiene una curva suave que se pone horizontal al de una muestra normalmente consolidada. ¿Por qué? Y porque yo cargué hasta acá y sin descargar aumenté la tensión de corte. ¿A qué tensión estaba consolidada la muestra? A esta. Y como estoy haciendo gráficos normalizados, este valor 1 es que la tensión a la que hago el ensayo de corte directo dividido por la tensión de consolidación es 1, porque la muestra está normalmente consolidada. Espero que se haya entendido. ¿Cuánto vale OCR? OCR, que es la tensión sigma máxima de consolidación sobre el actual, vale 1. El ángulo de dilatancia para OCR igual 1 vale 0. Y el phi máximo es igual al phi de estado crítico, y lo veo acá. Ahora vamos a hacer una muestra preconsolidada. Lo que hice fue, en este caso, con aumento de la tensión vertical hasta aquí, igual que antes, la misma presión de preconsolidación. Acá dejé guardadito el punto donde se rompió la muestra normalmente consolidada anterior. Aquí llegué. Después que se consolidó, dejó de escapar el agua, descargué hasta este punto. Mucho. Tanto que el OCR es 3,5. O sea que la carga que le puse acá es menos de 1/3 que la máxima tensión vertical. La tensión entonces la aumenté hasta valor grande y después la reduje para que OCR, que es máxima sobre actuante, valga 3,5. Al hacer el ensayo, noto, esto es experimental, que la tensión de corte va aumentando y aumenta hasta que observo la falla del material. Cuando observo la falla del material, la mitad de arriba se empieza a mover. Se empieza a mover y a medida que se mueve, la carga que tengo que aplicar para que mantener el movimiento a velocidad infinitesimal se va reduciendo. La muestra llegó hasta arriba y va reduciendo hasta que llega acá. Ustedes ya más o menos se van maliciando, van viendo por dónde van los tiros aquí. Si yo superpongo el gráfico tau gamma, veo que alcancé un valor máximo aquí, y si produzco mayor distorsión, veo que cae hasta que se pone horizontal, acá.
Es una arcilla. Y lo único que... Este es el comportamiento que veo cada vez que la tensión aplicada es igual a la tensión máxima de preconsolidación dividido 3,5. En este ejemplo, 3,5. Pero bueno, no tengo por qué hacerlo con 3,5 solamente. Lo puedo hacer con 10, 5, 3,5, 3,0, 2,5, tic. Lo hago muchas veces. Y puedo apreciar que en cada uno de los casos alcanzo un valor máximo diferente. Veo también que la curva es siempre creciente. Si yo uno todos los puntos, es así. Quiere decir que cada vez que aumento la tensión a la que hago el ensayo, cada vez que la raya la hago más a la derecha, llego más arriba. En este gráfico no hace cosas así, siempre es creciente. Pero como resistencia, o sea, la resistencia crece con la tensión aplicada. La resistencia a moverse así crece cuando le pongo más fuerza así. Pero también veo que el cociente entre tau y sigma, que es el ángulo de fricción máximo en cada caso, decrece. Quiere decir que mientras más sobreconsolidada es la muestra, más phi' tiene. Mientras más sobreconsolidada es la muestra, más alto es el término de dilatancia y más phi' tiene. Entonces, uniendo todos los puntos, esta es la envolvente de resistencia normalizada. ¿Qué quiere decir normalizada? Que está toda dividida por el mismo valor de sigma de confinamiento, que era el punto que estaba por acá. Entonces, todas estas, sigma n sobre sigma c, que acá valía 1, acá vale 3,5, bueno, todos estos puntos me dan esta curva envolvente de resistencia normalizada, cuya expresión aproximada es esta. Aproximada. Bien, entonces, ¿qué es un modelo de estado crítico para arcillas ahora? Bueno, un modelo de estado crítico para arcillas dice, ok. Quiere decir que la dilatancia depende de OCR. Construyamos un modelo en que OCR sea el protagonista. Y eso se logra poniendo una función de fluencia, que es la que vemos acá, que ahora ustedes dirán, pucha, qué parecida a la del Soft Soil Model. Sí, no es casualidad. Una función de fluencia, que es la que vemos aquí, y que aquí vale lo que el 1. O sea, si yo vengo consolidando la muestra así, sin tensión de corte, y toco acá y sigo aumentando la tensión, me llevo puesta esta elipse. Porque tengo que seguir, voy produciendo en esta parte deformaciones plásticas. Y esta es la función, la función de fluencia, que es función de la tensión y de la relación de vacíos. Y postulamos que hay una única superficie de fluencia, que es la verde. La azul no existe. Hay una única superficie de fluencia, que es la verde, que se mueve por corte y compresión. Y ahí ya hay una gran diferencia con el Soft Soil Model que vimos antes. En el Soft Soil Model, si nosotros cargábamos, rompía acá. Nunca llegaba hasta arriba y después bajaba. En el Soft Soil Model incluso hasta podía tener cohesión. Y si cargaba acá, rompía aquí. Y esta forma solo se usaba para las deformaciones de lo que llamamos el CAP, de la tapa, deformaciones por compresión proporcional y no al corte. El Soft Soil Model, entonces, toda esta parte la desaparece, la evolución de la relación de vacíos desaparece, y entonces queda como una especie de hijo bobo de este modelo que estoy describiendo, que es un modelo muchísimo más, conceptualmente muchísimo más completo. Entonces, ¿cómo se muestra este modelo en un ensayo típico? Tengo una consolido hasta acá, descargo hasta aquí y hasta acá, y aquí lo que veo es que carga y hasta que no toca esto, tengo un comportamiento esencialmente elástico porque estoy dentro de la superficie de fluencia. Eso vale acá, pero también vale acá. Por favor, noten
que aquí crucé la línea azul sin verla, porque en este modelo la línea azul no existe. Y acá, aunque no crucé la línea azul, tampoco no la veo porque no existe, y tengo dos curvas relativamente parecidas, hasta que en este lugar y en este lugar tocó la superficie de fluencia. Y a partir de ahora, si el ensayo lo hago en esta muestra, lo que va a pasar es que al bajar otra vez el material y bajar hasta ponerse asintótico en este valor, que está dado por esta línea, está dado por la línea el valor, pero el punto está dado por la elipse verde. Al bajar, lo hace aumentando su relación de vacíos. Cuando aumenta su relación de vacíos, reduce su término de dilatancia y la elipse se achica. La elipse estaba acá y ahora se achicó acá. ¿Hasta cuánto se achica? La elipse se achica hasta que el punto, subí, bajé, hasta que el punto está simultáneamente sobre la elipse, que quiere decir tensión, y sobre la línea de estado crítico, que quiere decir cambio de volumen igual cero. Y que el cambio de volumen es igual a cero, lo vamos a poner matemáticamente como que la normal a la función de fluencia no tiene componente horizontal, o sea, en la dirección del cambio de cambios de volumen. Cuando llegó acá, la normal era así, que tiene una componente que va para atrás, o sea, de aumento de volumen. Y después de acá bajó hasta acá y quedó en este punto estacionario en el cual quedó sobre la superficie de fluencia, o sea que Q igual a MP con MCB por P, y quedó en un punto en el cual su normal es vertical, o sea, a partir de ahora ya no hay más deformaciones volumétricas. Y si no hay más deformaciones volumétricas, llegué al estado crítico. Esta fue la arena de la muestra de arcilla compacta, sobreconsolidada, que hizo esto. Ahora la arcilla está sobreconsolidada, 1,4, pero no tanto. Cuando toca esta superficie, como primero tocó la superficie de fluencia verde y después, primero tocó la superficie, necesito para atrás. Como primero tocó la superficie de fluencia verde, pero antes de cruzar la inexistente línea azul, se tiene que llevar puesta la elipse, pero ya no haciéndola bajar como antes, sino ahora haciéndola crecer, hasta que por esta vertical la elipse crece, crece, crece y se pone, toca la línea azul. En ese momento, la normal a la elipse, en el punto este, es otra vez vertical, volví a alcanzar el estado crítico. No tiene que ser necesariamente una perfecta elipse simétrica. Cuando la elipse es perfectamente simétrica, entonces el estado crítico se alcanza exactamente por una presión que es la mitad de la presión de preconsolidación, quiere decir que el estado crítico se alcanza exactamente para OCR igual 2. Eso es si el modelo asume una elipse simétrica. Esto es una forma elíptica. Y lo único que interesa no es que esté exactamente en el medio ni a la izquierda o a la derecha, sino que en el punto en que se queda quieto, la normal a la función de fluencia tiene que ser vertical porque nos está indicando que no tengo más deformación volumétrica plástica. Así que ahora pongo todos juntos. Y puedo volver a mi primer ensayito, que yo lo había empezado y lo había tirado por acá, y ahora sabe, cuando lo tiré, que tengo que completar aquel dibujo, que era solamente la recta y la curva, con una gigantesca elipse que acá tiene que pasar por un punto con la elipse, tiene que tener acá, la normal tiene que ser vertical, y esta es la función de fluencia final de la muestra normalmente consolidada. Esta es la función de fluencia final del estado crítico de la función de fluencia de la muestra ligeramente preconsolidada. Esta es la función de fluencia del estado crítico de la función de la muestra muy sobreconsolidada. Este
realmente es un enjambre de palabras, pero creo que al final, después de cada corrección, la última frase de cada vez es correcta. Son las 18:50, esta es la última filmina. Necesito saber si hay preguntas y definitivamente no hay manera de que podamos avanzar en las otras dos presentaciones que tengo para ustedes. ¿Preguntas, Felipe? Por ahora no, pero a ver, esperamos a ver si alguien escribe. ¿Cómo no? Felipe, para vos que venís de la modelización de hormigones, entiendo que esto no estaba familiarizado con esto. No, para nada. Ok, y Sí, no te lo escucho. lo que más me sorprendió era lo que habías dicho antes de la descarga con la curva esa que va y viene. Esa es Sí, cosa extraña. la del script, sí. Pero se la ve, ¿eh? Ahora, cuando vas a ver los ensayos, cada vez que uno tira un ensayo, dice, me salió mal. No, hermano, no te salió mal. Es como que cada vez que mirás la trayectoria de un rayo de luz, decís, pero se desvía. Repito el ensayo, te perdés algo. Bueno, es Ahora sí, interesante. Ogi, Te escucho. perdón, sí, Ogi ha hecho una pregunta. ¿Por qué norma a la superficie significa no cambio en volumen plástico? Eso es porque estoy asumiendo para un modelo, esto es un modelo, que voy a usar plasticidad asociativa. O sea, estoy asumiendo que la función de fluencia es la que me dice cuándo, con qué tensión se produce la deformación plástica y que voy a usar la función de fluencia también como función de potencial plástico para decir que las deformaciones, vamos por escribir una macana, que las deformaciones plásticas van a tener la dirección del gradiente de la función de potencial plástico, o de otra manera, de la derivada de G respecto de sigma, pero como en vez de G adopto plasticidad asociativa, o sea, la función de influencia es igual a potencial plástico, y la derivada de F. Y la derivada de F respecto de sigma en este gráfico es la normal a F. Algo que quizás debería haber refrescado porque lo dijimos en 15 minutos en una clase, en la tercera clase del cuatrimestre pasado. Y esos ruidos, pues estoy tomando agua. Después de hablar 2 horas sin parar sobre plasticidad, uno tiene sed. Ogi dice gracias. Perdón, nadie más está escribiendo acá. Brian pregunta. Una consulta, en una filmina anterior mencionó que los suelos arenosos no son normalizables. Sin embargo, he observado relaciones S sobre P' únicas para resistencia no drenada a pico y post-licuación en relaves que pueden ser considerados como arenas. ¿Son estas relaciones incorrectas? Conceptualmente sí, en la práctica no, porque estamos hablando en la práctica de un rango muy pequeñito. Lo que estás diciendo son relaciones que valen entre un parámetro de estado de más 0.1 a menos 0.1, algo por el estilo, en el entorno de la línea de estado crítico. Esa normalización efectivamente se hace. Definitivamente no la podrías usar para digamos, un enrocado que tiene densidad relativa 80%, no. Entonces, conceptualmente son incorrectas, pero estás tan cerca dentro del rango que podés usar la mecánica de suelos de estado crítico de una manera relativamente, como es, segura dentro del rango. La pregunta es muy buena, y voy a contestar algo para mostrarles por dónde van los tiros. Si yo tengo E logaritmo de P y lo grafico el comportamiento de las arcillas, esto es compresión isotrópica, esto es compresión endométrica, esto es estado crítico. Si yo grafico el comportamiento típico de una arena o de un relave, esto es compresión isotrópica, esto con otra pendiente y otra curvatura es compresión endométrica,
Y esto, y hasta se cruzan, es estado crítico. No son paralelas, no son rectas. Ahora, si vas a usar solamente la línea de estado crítico y solamente en un pequeño rango, y vas a sacar a SU sobre sigma prima B, y SU se define como resistencia al corte no drenada, que es igual a esta presión por M, y no estás atando esto a la tensión de consolidación, sino a sigma prima B, la tensión que tenés ahora, y no la de preconsolidación, entonces estás bien. Estás haciendo algo práctico y correcto. ¿Dónde estaría mal? Que me digas que un relave que tiene un OCR de 2 tiene 40% más de resistencia no drenada que algo que tenga OCR de 1. Eso está mal. O sea, si el material es no normalizable, no hay una relación unívoca entre el comportamiento en el edómetro y el comportamiento al corte. Eso es no normalizable. No quiere decir que no se pueda normalizar dentro del propio ensayo de corte para un rango limitado. Sí, pero tenemos toda una... No sé si una clase o un capítulo entero del curso va a hablar de eso. Por ahora no vienen habiendo más preguntas. Bueno, podemos decir entonces que terminé la clase 5 minutos antes de la hora, si es que no, si no tenemos en cuenta que me comí 2 presentaciones completas, que es una lástima, porque bueno, trabajen, quisiera saber cómo están de avanzados el trabajo práctico, porque yo quiero que el trabajo práctico lo hagan con el modelo Soft-Sol Model, el Soft-Sol Cream Model, y también con este modelo CAMCLAY que hoy no llegó a presentar. Así que bueno, ahí durante el fin de semana varios han estado preguntando, y durante la semana varios han estado preguntando sobre la calibración de los parámetros. Ahí Mauro armó una filmina que vamos a repasar en 10-15 minutos, como para que tengan un pantallazo general de cómo hacer la calibración de los parámetros, y después ya pueden empezar a trabajar en el trabajo práctico, concreto. Nico, ¿llegaste a escuchar toda la presentación esta de introducción al modelo de estado crítico? Sí, más o la introducción a estado crítico sí, la última que diste no, porque estaba haciendo una filmina. Ok, perfecto. Pero esta sí, quiero estar seguro que mantenemos los patitos alineados. Y primero que se entendió, o que se puede entender si alguien lo lee, lo ve una y otra vez. Y segundo, que no confundimos CAMCLAY con modelos de estado crítico. Tenemos muchos modelos de estado crítico, CAMCLAY es solo uno de ellos. Y sobre todo tengo mucho interés en que vean que Soft-Sol Model, Soft-Sol Cream Model y Harrison Model no son... Sí, bueno, eso a varios me estuvieron preguntando si tendrían que cambiar la relación de vacíos para Soft-Sol Model, si tendría que variar, y bueno, eso está bueno que se lo refuerce, porque recuerden que la relación de vacíos no es una variable de estado. Bueno, así que fantástico. Eso. Ustedes lo aterrizan. Con esto termino, y yo ahora... como termino mi presentación, para que quede una linda imagen del final. Corto la grabación, stop recording,